Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre el tema de cómo aprovechar mejor las ventajas de los taladros inalámbricos. Bienvenida a toda la audiencia de Latinoamérica. Por favor, escriban todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, son bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema de los taladros inalámbricos. Aquí tengo en mis manos uno de nuestros modelos. Vamos a hablar en general de toda la gama de taladros, cómo está posicionada, cómo aprovechar. Al hablar de cómo aprovechar mejor sus ventajas, vamos a hablar de todas ellas, una por una, y cómo sacarle el mejor provecho a cada una de esas ventajas. Entonces, empecemos. Vamos a hablar un poco sobre el sistema. Entonces, para empezar, me gustaría decir que hoy en día las herramientas inalámbricas nos han facilitado mucho la vida. Y empiezo con una frase que me pareció un poco graciosa, pero descriptiva del tema de los inalámbricos, y es que no siempre la perforación está cerca de los tomacorrientes. Entonces, dicho esto, pues obviamente que una herramienta inalámbrica se convierte en una posibilidad única para los usuarios finales de no ir a buscar un tomacorriente, de no necesitar tomacorrientes, de no necesitar extensiones, de no necesitar multitomas, porque al final, cuando nosotros vamos a buscar elementos como estos, diseñados para usar con herramientas entre una extensión y un tomacorriente, puede haber un costo cercano a los $30, $40, hablando de una extensión adecuada para usar herramientas. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco del sistema. Hoy en día, como les he mencionado en algunas sesiones anteriores, las baterías tienen la capacidad de poder tener la autonomía, o la capacidad, o más bien tienen la autonomía para poder hacer el trabajo, la mayoría de los trabajos que se necesitan, y de acuerdo al tamaño de batería, aquí tengo varios tamaños de baterías, de 2 amperios, de 4 amperios, esta es de 6 amperios, de 9 amperios, y esto me va a ayudar dependiendo de la cantidad de trabajo que yo necesite hacer con el taladro, pues voy a utilizar una batería adecuada para el uso que necesito. Utilizo una batería grande para muchas aplicaciones, utilizo una batería pequeña para aplicaciones donde no tengo que hacer demasiadas perforaciones, o quizá el peso es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Aquí en mis manos tengo dos modelos. Este es el modelo que salió inicialmente. Este es un modelo de níquel cadmio. Miren el tamaño en el que ya llevamos hoy en día las herramientas. Este fue lanzado hace aproximadamente unos 12, 15 años, el DC925, que es una unidad que utiliza una batería de níquel cadmio. Pero no vamos a hablar de este, simplemente estamos hablando de que hoy en día ya tenemos herramientas mucho más compactas, que pesan mucho menos, y la tecnología va a eso, a que se juegue mucho con el tema de peso-potencia. Hoy se pueden utilizar herramientas que tienen muy poco peso con una autonomía bastante grande. ¿Okay? Bueno, solamente para referencia, este es un modelo que tiene una longitud de 11 pulgadas y media, o sea, es bien grande. Cuando los comparamos con uno de similares características hoy, estamos hablando de un producto que tiene 7 pulgadas y un cuarto de largo, o sea, nada que ver. El peso es mucho mayor, es casi el doble del peso, y pues obviamente la tecnología, ya hablando de las baterías, el ion de litio ha desplazado mucho al níquel cadmio. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la batería? Otras ventajas de utilizar un producto con batería, y es el hecho de hacer el trabajo mucho más rápido. El no necesitar una extensión o un tomacorriente me va a ahorrar, hemos hecho pruebas, se ahorran 4 veces el tiempo en hacer el trabajo. ¿Por qué? No necesito ni cargar extensiones, ni cargar tomacorrientes, y me va a ahorrar muchísimo tiempo, y el tiempo en un contrato pues es plata.
¿no? Entonces, esa es una de las primeras ventajas que vamos a mencionar. La segunda ventaja del hecho de ser una herramienta inalámbrica, hoy en día la tecnología de ion de litio puede estar durando, acerca de la durabilidad de cuántas cargas puede resistir una batería, alrededor entre unas 800 a 1200 cargas. De hecho, eso depende mucho de el cómo yo cuide la batería, de que haga las cargas en lugares secos, en lugares que no estén muy cálidos, muy calientes, en que no la exponga mucho a la humedad. Depende de muchos factores, pero puede llegar a las 1200 ciclos de carga. Si yo la cargo una vez, un día, todos los días, estamos hablando de que puede llegar a durar alrededor de 3, 4 años. En muchos casos, el promedio que nosotros hemos visto en los últimos años es que puede llegar a los 4 o 5 años de durabilidad una batería. Importante, mitos que se tienen con respecto al tema de las baterías ion de litio ya no tienen efecto memoria. Entonces, esto es una batería o un paquete de baterías, porque adentro lo que tenemos son celdas de baterías, no van a tener efecto memoria. El ion de litio no tiene una descarga, como lo tiene una batería de níquel-cadmio. El níquel-cadmio es una química que el primer día puede llegar a descargarse sin estar usando la batería, puede llegar a descargarse entre un 24 o 25%, y después un 1% por cada día que pasa, cosa que en 75 días ya no hay carga, toca volver a cargar la batería. Eso es una cosa que no sucede con el ion de litio. En teoría, con el ion de litio la descarga va a ser muy, muy, muy baja, no tiene descarga natural prácticamente, y eso ayuda a que la durabilidad sea mucho, mucho mayor. La otra cosa que tenemos es que siempre en todos los productos que nosotros no solamente en los taladros, en todos los productos de DeWalt, tenemos un dispositivo electrónico que va a cuidar la carga, va a cuidar la batería. Si la batería ya está en su mínimo de carga, no le permite el paso de corriente al motor y le está diciendo al usuario, tiene que volver a cargar la batería. No se ha acabado completamente la carga, pero queda la carga suficiente para mantener las baterías o las celdas que no se vuelvan inertes, las mantiene sin ningún problema de carga. Entonces, para empezar, pues puedo tener la opción de utilizar una batería pequeña o la batería que yo necesite para el trabajo. Bueno, la segunda cosa, casi todas las herramientas ya en el mercado y todos nuestros modelos de taladros vienen con empuñaduras de una goma, vienen con empuñaduras que le ayudan a amortiguar el efecto de la vibración. Normalmente los taladros, hablando en general de toda nuestra gama de taladros, tenemos taladros de rotación y taladros percutores. Los taladros de rotación lo voy a explicar en detalle después, pero los taladros de rotación normalmente se utilizan para hacer perforaciones en madera y en metal, normalmente, o plásticos. Y cuando se utilizan, y los percutores se utilizan para aplicaciones donde necesitamos romper ladrillo, bloque, mampostería, y se utiliza el impacto. Entonces, la vibración en esas aplicaciones es diferente. Estamos hablando que cuando se perfora metal o madera, la vibración viene a un nivel de más o menos desde muy bajito hasta un nivel de unos 2.5 metros sobre segundo cuadrado, que es las unidades en las que se mide la vibración, pero cuando está en percutor está a unos niveles de unos 12 a 15 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando ya está a esos niveles, toca tener periodos de descanso o toca usar unos guantes que también amortiguen el efecto de la vibración. Tanto los guantes como la goma del taladro hacen que tenga una buena comodidad, una mayor resistencia, una mayor neutralización de la vibración, y ayuda a que se mantengan los tiempos más extensos de trabajo con la herramienta. Lo otro es que voy a acercar bien. Las curvas que tienen son curvas diseñadas en computador con un programa que mide exactamente las curvas y los contornos de la palma de la mano, haciendo que sea muy, muy cómoda
muy cómodo el uso de los taladros, ¿ok? Entonces eso también es algo a favor, especialmente para aquellos que trabajan en posiciones incómodas o necesitan tener la máxima comodidad para alguna aplicación de perforación o de atornillado. Vamos a ver, hoy en día la tecnología, la mayoría de nuestros modelos, tenemos algunos modelos todavía que tienen motores con carbones, pero les aconsejo mucho que se vayan con la tecnología sin carbones. ¿Por qué? Porque es la tecnología del futuro, es la tecnología que ya estamos usando, es la tecnología a la que todas las herramientas se van a cambiar tarde o temprano. Ya los carbones puede ser que en muy corto tiempo ya no estén disponibles para uso. O sea, prácticamente que hoy se quiere que todos los motores sean brushless o sin carbones, sin escobillas. Ventajas importantes de los motores sin escobillas versus los que tienen escobillas. Los que tienen carbones o escobillas hacen internamente una fricción con el motor que generan calor, generan desgaste de una parte que con el tiempo la vamos a tener que cambiar. Los carbones se van a tener que cambiar de acuerdo a la frecuencia o a la intensidad con la que nosotros estemos utilizando la herramienta. Entonces, a mayor intensidad de uso, pues más pronto voy a necesitar cambiar los carbones. Mientras que los motores sin carbones, pues no hay, ya no existe ese contacto que hay entre, entre los carbones. Como no hay contacto, no hay fricción. Como no hay fricción, no se genera temperatura. Luego los motores van a ser mucho más eficientes. Al ser mucho más eficientes, pues también se eficientiza el consumo de energía de las celdas en la batería. En otras palabras, la batería va a tener mucho mayor respaldo, más tiempo, le va a dar mucho mayor tiempo de autonomía. ¿Ok? Bueno. Otra de las características importantes es una luz LED que voy a poder controlar desde muy poquitos lúmenes, desde 2.3 lúmenes de 2.3 lúmenes, 12 y 60 lúmenes. Entonces, en las tres diferentes posiciones, en la más bajita y en la intermedia, tan pronto oprimo el interruptor, el LED se enciende. Voy a ponerlo nuevamente para verlo. Apenas lo enciendo, se enciende el LED y va a durar más o menos unos 20 segundos. A los 20 segundos se apaga automáticamente. En la posición 3, donde es el máximo, la máxima potencia de lúmenes de la luz LED, es donde voy a tener en cuenta que la luz se va a apagar en 20 minutos. ¿Esto para qué lo voy a utilizar? Cuando estoy trabajando en sitios que son confinados, muy estrechos, poco iluminados, o sencillamente donde no hay iluminación. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de contratos que se hacen cuando se está haciendo en obra o en construcción o se están aplicando acabados, todavía no hay electricidad, todavía no hay iluminación, los muros no están pintados, la oscuridad es total y es donde realmente vemos el beneficio de tener una linterna. De hecho, incluso cuando necesito hacer una perforación con precisión, justo la luz LED tiene un ángulo justo hacia el lugar donde está la aplicación y no le va a hacer ningún estorbo. La posición del LED hace que la mano ni el mandril estorben para iluminar el sitio donde vamos a hacer la aplicación. Eso es una de las ventajas interesantes ahora en la nueva posición que tiene la luz LED. Bueno, ya hemos mencionado la otra característica importante, el interruptor. ¿Qué tiene el interruptor? Bueno, si nosotros vemos todos los manuales existentes que hay acerca del tema de seguridad o acerca del tema de las diferentes configuraciones de interruptores, vamos a ver que el interruptor que tiene velocidad variable, o sea, a medida que oprimo el interruptor voy obteniendo velocidad, si lo suelto, pues obviamente para, o reduzco la velocidad. Eso es lo que me da el control de la herramienta, especialmente cuando estoy haciendo aplicaciones de atornillado, en donde yo tengo que hacerlo con mucha precisión, con mucho cuidado para no
para no malograr de pronto el trabajo que se hace en una madera, por ejemplo, o en un mueble. Entonces, el interruptor con velocidad variable me da la ventaja de poder utilizar el taladro también como un atornillador, ¿ok? Entonces, esa es otra ventaja. Y este botón que me puede dar la reversa o el sentido inverso de giro, en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuando estoy removiendo o retirando algún tornillo, algún perno, o sencillamente cuando si se atasca la broca le pongo reverso y en algunas aplicaciones se me permite usar el reverso para desatascar o remover la broca, lo puedo hacer también. Entonces, la reversa me da esa ventaja. Otra característica importante. Esta que voy a mencionar es una característica que normalmente no la encontramos en un taladro con cable y es el hecho de tener dos velocidades mecánicas, ¿sí? Las dos velocidades mecánicas me dan la posibilidad de utilizar un taladro en aplicaciones donde se necesita un alto torque y baja velocidad, o puedo utilizar en aplicaciones donde necesito muy bajo torque y alta velocidad. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un cambio de velocidades que funciona por un mecanismo de cambio de engranajes, pues me da esa posibilidad de ser una herramienta mucho más versátil y tener un campo más amplio de aplicaciones. Vamos a mencionar algunos ahora, pero antes les quiero mostrar una tabla de todos los accesorios o de la mayoría de accesorios que se pueden utilizar en un taladro. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, me va a acercar bien. Bueno, aquí en esta tabla lo que quiero explicar sencillamente es que en esta línea está el eje en donde es el torque que se debe colocar en el taladro, más, menos, y esta es la medida del accesorio a utilizar. En la parte de abajo, la medida del accesorio a utilizar. Más pequeño, más grande. Entonces, podemos notar que cuando estamos utilizando en función de atornillador, pues voy a utilizar la velocidad número 2 o las velocidades más altas, o donde tengo el torque más bajo, que están donde están los torques más bajos. Por ejemplo, estas son aplicaciones que yo puedo hacer a una velocidad 2, o sea, la velocidad más alta del taladro, que es la que tiene menos torque. Por el contrario, si voy subiendo en aplicaciones o estoy aumentando el diámetro, pues hay aplicaciones incluso de atornillado que me requieren mucho más torque y voy a tener que utilizar una velocidad 1 del taladro que me da mucho más torque, pero más baja velocidad. Entonces también es consecuente con el tema de que cuando estoy haciendo perforaciones en diferentes materiales, pues a mayor tamaño del accesorio voy a necesitar más baja velocidad, pero un torque mucho mayor, una fuerza de giro mucho mayor. Aquí, por ejemplo, están unas brocas que son para mampostería. Las más pequeñas las puedo utilizar a un bajo torque, o sea, se requieren bajo torque y puedo utilizar una alta velocidad, y las más grandes utilizan un mayor torque, o sea, puedo utilizar una velocidad o la más baja velocidad del taladro, que es la que me da mayor torque, especialmente para brocas más grandes. Otro ejemplo, cuando se hacen perforaciones con sierrascopas. Las sierrascopas pequeñas exigen, con ellas puedo utilizar velocidades intermedias. De hecho, ya las sierrascopas son accesorios que exigen un torque mucho mayor, pero cuando hablamos solamente de sierrascopas, si miro todas, pues obviamente las más grandes son las que van a requerir taladros que sean muy potentes y que vayan a estos niveles de torque. Aquí hay otros modelos de brocas, por ejemplo, las brocas espadas pequeñas necesitan bajo torque y se pueden utilizar altas velocidades, y las más grandes, las de mayor diámetro, se pueden utilizar con ajustes de baja rotación o de baja velocidad y muy alto torque. Algo importante que quiero recalcar en este punto es el hecho de que si ustedes ven toda la gama de productos, si ustedes ven toda la gama de productos que estamos ofreciendo en el mercado, vamos a tener taladros que arrancan desde los 300 watts de potencia
hasta los 810 watts de potencia. Entonces esto tenemos de 300, de 340, de 460, de 500 y de 820 watts de potencia. Entonces, ¿dónde voy a utilizar qué? O sea, ¿cuál es el criterio para elegir el taladro más adecuado? Aquí tengo en mis manos, por ejemplo, un taladro que es el DSD701. Este es un taladro que vamos a lanzar próximamente. Es un taladro de 3 octavos de batería de 12 voltios que tiene alrededor de unos 300 watts de potencia. Luego tenemos este que está alrededor de 460 y este podría ser un intermedio. Entonces, si yo veo toda la gama de aplicaciones, normalmente los taladros que son pequeños son los que voy a utilizar para aplicaciones en donde necesito mucho cuidado en la aplicación, de que no se vaya a estropear o no se vaya a dañar el trabajo que estoy haciendo con un tornillo o de pronto con una perforación. Normalmente cuando se hacen perforaciones pequeñas o la mayoría de aplicaciones son fijaciones en madera o en materiales blandos donde necesito más como aplicaciones de armado, en carpintería, etcétera. Y se utilizan en este rango de aplicaciones de bajo torque, pues es muy recomendado utilizar los modelos que son pequeños. ¿Por qué? Porque ellos me dan la facilidad de entrar en espacios muy reducidos, en espacios confinados, y en el torque adecuado para no estropear el material, y se comportan muy bien como atornilladores. Sí, este es un taladro, también es velocidad variable, es reversible, tiene 2 velocidades mecánicas, como los grandes. Sin embargo, tiene capacidad hasta 3 octavos. Bueno, algo importante y es que cuando vemos todo este tema de la capacidad, los más pequeños se van a desempeñar muy bien en aplicaciones de, por acá, por estas aplicaciones de bajo nivel de torque. Los de 400, los de 360, 400, 340, 460 watts van a estar desempeñándose muy bien a nivel intermedio, o sea, con brocas hasta más o menos unos 12 milímetros, hablando de perforaciones en metal, perforaciones hasta unos 13 milímetros en perforaciones en mampostería y perforaciones en madera hasta unos 40 milímetros. Ahí tenemos taladros que pueden ser desde unos 360 a los 400 watts, esos están perfectos. Cuando ya necesitamos más capacidad, en donde ya es aplicaciones donde necesito hacer perforaciones ya muy grandes, más de 12, 13 milímetros en madera, por ejemplo, los modelos de 500 watts y de 820 watts están diseñados para hacer perforaciones ya más grandes de 50 milímetros en madera y se van a comportar muy bien en ese tipo de aplicaciones. ¿Okay? Entonces, cada modelo, cada nivel de potencia que se ofrece va a tener un nivel importante o un nivel en el que yo puedo especificar como usuario, lo puedo llevar a lo que yo necesito. Si son fijaciones pequeñas, uno de 3 octavos, de una potencia de unos 300 watts. Si son aplicaciones intermedias, de brocas hasta media, por ahí, puede estar entre los 340 a los 460 watts. Y ya de 500 en adelante, ya son para aplicaciones donde necesito hacer aplicaciones de perforación quizá en metal, o usando accesorios de perforación grande, como cierrascopas, por ejemplo, o como brocas Forstner, que, bueno, ya más adelante vamos a hablar de ellas. Ok, bueno, siguiendo un poco con las otras ventajas que vamos a encontrar en los taladros. Los taladros, otra diferencia también importante o característica que no vamos a encontrar normalmente en un taladro eléctrico es la capacidad de poder utilizarlos en una función de atornillador. Entonces, en el caso de los taladros inalámbricos, todos, sin excepción, todos tienen un collar en el que yo puedo graduar la fuerza de giro del mandril en el momento en que estoy haciendo la aplicación. ¿Para qué voy a graduar esa fuerza de giro? Para determinar de que, por ejemplo, si es un tornillo pequeño, por prueba y error, empiezo a probar cuál es el mejor
torque a aplicar en una madera, si es un tornillo pequeño que no necesita demasiado ajuste y que por el contrario, si le aplico demasiado torque puede llegar a estropearse o a dañar el trabajo que estoy haciendo. Entonces, ese es un sistema de embrague que cuando llega y vence el torque de nivel 1, deja de girar el mandril. Entonces eso me permite que no vaya a estropear el trabajo cuando son tornillos pequeños. Si necesito más torque o voy a colocar pernos o tornillos mucho más grandes, entonces voy a poder graduar hasta 15, 20 niveles dependiendo del modelo. En este caso son 14 niveles diferentes de torque, siendo el 14 el mayor. Bueno, entonces me convierte al taladro en un atornillador. Luego voy a encontrar, en este caso, este es un taladro que es percutor, o sea, además de ser de rotación, es percutor. Puedo escoger la función de rotación. La función de rotación me permite hacer perforaciones en metal, en madera, en plásticos, en materiales compuestos y adicionalmente en la función de percusión, en esta, donde está el martillito, en esta puedo utilizarlo para perforar mampostería. ¿A qué me refiero con mampostería? En ladrillo, en materiales sólidos como el cemento, el concreto, hasta una capacidad hasta 13 milímetros. Una de las preguntas frecuentes que hay, ¿cómo sé yo cuál es la capacidad de un taladro? Normalmente esto es una información que los fabricantes los dan a través de su manual de instrucciones, pero dependiendo de los modelos van a tener, por ejemplo, en el caso de DeWalt, todos los modelos de 20 voltios, absolutamente todos, tienen mandril de 13 milímetros o de media pulgada, como lo quieran ver, como lo manejen en sus países. Pero los mandriles de 13 milímetros, eso no quiere decir que todos tengan la misma capacidad de perforación. Lo que quiere decir es lo siguiente. En el caso del que yo tengo en mis manos, el DCD796, este es un modelo que tiene una capacidad de perforación en madera, en metal y en plástico hasta, en metal hasta 13 milímetros. En madera puede llegar a los 40 milímetros y en ladrillo o en mampostería puede llegar también a los 13 milímetros. En el caso de los de 500 y 800 watts, ya estamos hablando de que capacidad de perforación en madera llegan hasta los 55 milímetros de diámetro. No importa si estoy hablando de una sierra copa o de una broca Forstner, las puedo utilizar hasta esa capacidad sin problema. Y a nivel de perforación en metal, puede llegar hasta 13 milímetros también, y a nivel de perforación en mampostería, hasta los 16 milímetros. Entonces, dependiendo, obviamente, los de mayor capacidad, los de mayor potencia, pues van a ser, los vamos a poder llevar en aplicaciones de mucho mayor capacidad. ¿Ok? Bueno, la otra cosa importante, los mandriles ya no vienen con llave. Prácticamente que el hecho de, digamos que todavía hay oferta de muchos taladros en el mercado que vienen con una llave de mandril. ¿Qué pasa con la llave de mandril? Pues regularmente y con mucha frecuencia se pierde. Entonces llegamos al sitio de trabajo, no tenemos la llave de mandril y no podemos, en muchos casos nos toca ajustar con la mano lo más fuerte que podamos, trabajar con ello y trabajar con el hecho de que se va a aflojar a cada rato la broca. ¿Ok? Entonces, en los modelos de taladro actuales, en todos los modelos inalámbricos, vamos a tener un mandril el cual yo voy a ajustar y se escucha un trinquete, y es lo que yo tengo ya para poder utilizar el taladro. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características importantes a la hora de utilizar un taladro. ¿Qué me va a hacer un taladro inalámbrico? Me va a ahorrar mucho tiempo, me va a evitar el tener un atornillador, me va a poder hacer perforaciones, me va a ayudar a hacer perforaciones muy rápidamente, y la mayoría, pues, todos, está esta opción en donde si tenemos que subirnos en un andamio,
tenemos la opción de hacer manos libres, llevarlo en el colgado del cinturón o enganchado si hay algún tema de subir en altura donde necesariamente tengo que engancharlo a un arnés, también se puede utilizar con un arnés. En fin, estamos hablando también de, lo otro es el diseño. El diseño, este es un diseño T porque su configuración es de que el mango viene prácticamente en el centro. Si vemos los diseños de taladro de pistola, el mejor balance posible que uno puede tener a la hora de utilizar un taladro, pues es esta configuración en T. Muy bien. Luego de haber revisado prácticamente todas las ventajas que podemos encontrar en un taladro, me olvidé de mencionar una muy importante. En los modelos de 500 y de 820 watts, el DCD996 y el DCD985, tenemos 3 velocidades, no son 2, sino 3. Completamente, o sea, es otro nivel en donde vamos a tener 3 diferentes niveles de torque, lo cual me da o me lleva a tener mucho más versatilidad en aplicaciones. Lo podemos ver de esta manera. Prácticamente que uno de 500 y 820 vatios tiene toda esta posibilidad de aplicaciones, toda la que vemos en esta tabla. Uno de más o menos entre 340 a 460 watts está en una parte intermedia de estos. Y los de 300 watts están ya un poquito más abajo. Es más o menos como podemos empezar a relacionar el tema de qué modelo comprar, de qué modelo voy a necesitar. Entonces, recordemos siempre que si las exigencias son muy altas en términos de fuerza de giro, de materiales, de accesorios muy grandes que tengo que utilizar, me voy a los de más alta potencia. Si el criterio es, por el contrario, velocidad, peso, voy a encontrar modelos que se adapten mucho más a la condición de trabajo que yo voy a necesitar. Por ejemplo, los instaladores de gabinetes necesitan meterse con las herramientas dentro de los gabinetes y hoy en día los gabinetes son muy estrechos para colocar una bisagra, para colocar un tornillo dentro de un gabinete, para atornillar un soporte de un gabinete, un frente de un cajón. Esas cosas normalmente, si utilizo un taladro normal, no entra en la cavidad. Entonces, voy a utilizar estos taladros que ya son un poco más cortitos. En este caso estoy hablando de un taladro que de extremo a extremo mide un poco menos de 6 pulgadas, lo cual me permite una mayor versatilidad en aplicaciones donde hay espacios reducidos. Como ven, no es que tenga menos, sino que cada herramienta va para cada aplicación. Hay ocasiones donde los usuarios necesitan trabajar por encima del hombro y necesitan un poco de alcance, pero también que la herramienta sea liviana. Y pues eso, los modelos intermedios en eso se desempeñan muy bien porque son muy livianos, tienen la capacidad, tienen la autonomía. Y bueno, en el caso de todos los modelos de 20 voltios, puedo utilizar cualquiera de las baterías del sistema de D-Volt de 20 voltios o las baterías de FlexVolt. Este es un modelo intermedio de 20 volts. Puedo utilizar una batería de FlexVolt sin ningún problema. Puedo tener una autonomía muy, muy alta, pero la cuestión está en el peso. Cambio autonomía por peso. Entonces, si las aplicaciones son así, digamos, abajo del hombro, puede ser que sea ideal, pero si por el contrario son todas hacia arriba, pues es una batería que no me va a ser muy útil porque me va a fatigar muy rápido. En ese caso, pues, puedo utilizar las de menos amperaje y quizás tener una o dos baterías. ¿Ok? Esa es como la relación que yo puedo tener al utilizar cualquiera de las del sistema. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración acá. Vamos. Tengo aquí en mis manos algunos accesorios. Les quiero mostrar, por ejemplo, vamos a ver, acá mejor, es por ahí. Bueno, brocas HSS. Estas son brocas HSS que se utilizan para perforar normalmente metales plásticos y también algunos tipos de madera.
pero normalmente las brocas HSS se utilizan para perforar madera. Aquí tenemos unas brocas especiales, esta es una HSS estándar, es una broca que se utiliza para aplicaciones de perforación de lámina de acero, de metal. Aquí tenemos también otras, nada más estas vienen con un color diferente porque tienen un recubrimiento de nitruro de titanio que evita mucho la fricción. Estas que son de nitruro, que tienen un recubrimiento de nitruro de titanio, me permiten hacer aplicaciones de mucho más volumen. ¿Por qué? Porque el nitruro de titanio reduce la fricción. Al reducir la fricción no levantan calor y son muy durables y se comportan muy bien en la perforación de metales. Entonces aquí vamos a perforar una lámina de acero que ya tengo predispuesta. Vamos a utilizarla con una. Entonces lo que hago, por ejemplo, esta es una broca que es de 6 milímetros. En una broca de 6 milímetros no voy a requerir de demasiada potencia. Ok, colocamos la batería. Verifico, al ser una medida pequeña, puedo utilizar la máxima velocidad 2 y tengo que tener cuidado de que esté en la posición de perforación con giro. ¿Ok? Esta es una broca HSS para perforar metal. Como lo vieron, la perforación se hace muy rápida. En este caso lo hice a 2000 revoluciones por minuto. Ahora vamos a perforar una madera. Las maderas se pueden también perforar con brocas HSS, pero cuando necesitamos de que la perforación quede con muy buen acabado, voy a utilizar brocas de punta de corona o crown point se llaman, o punta de corona. Esta es una punta especial que lo que hace es que, por ejemplo, cuando se va a perforar un laminado, esa broca, cuando llega hasta cuando está perforando, una vez entra la punta, los extremos rayan el perímetro de la perforación y no van a astillar la madera. Eso es lo que hacen las puntas de las brocas de corona, que para efectos de esta aplicación se comporta muy bien, especialmente cuando se quieren perforar laminados. Es donde, en los sitios donde van a ir tornillos o donde se van a hacer alguna aplicación de colocar alguna fijación. Bueno, entonces vamos a hacer la perforación. Entonces, como ven, la perforación queda de una muy excelente calidad. Y apenas para lo que se necesita cuando se trabaja perforación en madera. También utilicé una alta velocidad porque el diámetro es un diámetro que es pequeño relativamente y podemos hacer la perforación muy rápidamente. Fíjense lo que hago a manera de aplicación cuando quiero remover la broca, desconectarla de la fuente por el tema de seguridad. Esto, al hacerlo con una herramienta eléctrica de cable, me toma prácticamente 4 veces el tiempo en que lo tengo que hacer. ¿Ok? Hay algunas otras aplicaciones que también se utilizan, por ejemplo, para efectos de, esta la voy a mostrar acá, donde se utilizan, por ejemplo, sierras copas. Las sierras copas se utilizan normalmente para hacer perforaciones, ya sea en madera, para instalar cerraduras o para hacer una perforación pasante en madera, ¿sí? Como esta. Y también se pueden utilizar en estas, los modelos que son bimetálicos se pueden utilizar también para hacer perforaciones en lámina de acero, ¿ok? Hay diferentes diámetros.
De acuerdo al diámetro se utilizan diferentes tipos de mandriles, puesto que los mandriles de las sierracopas pues tienen que aguantar el torque que se hace especialmente cuando se perfora una lámina de acero, ¿ok? Tenemos otro tipo de brocas que son las brocas Forstner. Este tipo de brocas son muy utilizadas para hacer la cavidad, por ejemplo, donde va a ir una bisagra de sistema 32 que son muy utilizadas hoy. Ok, vamos a hacer una perforación con esta muy rápidamente. Ok. La aseguramos. Abro. Y ya la profundidad la manejo de acuerdo a la necesidad específica del trabajo que necesito hacer. ¿Ok? Bueno, la otra es cuando voy a necesitar hacer perforación por ejemplo, en porcelanato. Entonces, para perforación en porcelanato, tengo una placa de porcelanato. El porcelanato tiene una característica y es que es muy duro. Entonces, al ser muy duro, necesitan unas brocas especiales. Unas brocas especiales que normalmente las que se utilizan pueden ser como estas, que tienen una corona diamantada y se utilizan, no es muy fácil hacerlo, es de práctica. Yo les advierto que no soy muy experto en hacer la perforación en el porcelanato, pero más o menos es así. Se raya un poco el material. Este tipo de broca normalmente, esta fue la perforación que recién realizamos. Ese tipo de broca normalmente sirve para unas entre 35 a 40 perforaciones. Puede hacer fácilmente una perforación en porcelanato, como lo pudimos ver. Cuando, por ejemplo, se trata de hacer perforaciones en mampostería, en donde tenemos casos como por ejemplo en donde hay una cerámica en una pared sólida, que puede ser de un concreto que no es muy duro. Estas son aplicaciones que cuando se utilizan brocas, se pueden utilizar cuando son materiales que son sólidos. Se pueden utilizar brocas para mampostería normalmente como estas, ¿sí? O también la otra solución, especialmente cuando, obviamente utilizando la función de percusión, ya lo vamos a hacer en un momentico, pero cuando, por ejemplo, cuando el material de soporte es un bloque hueco o normalmente que necesitamos hacer una perforación en esos materiales que son huecos, muchas veces lo que sucede es que la cerámica se rompe junto con la pared. Entonces, cuando son materiales huecos, solo sabemos porque tocamos, suena duro o suena hueco. Ahí nos damos cuenta cuando una pared es hueca o cuando una pared es sólida. Cuando es sólida, no hay ningún problema. Utilizamos la función de percusión del taladro. Voy a hacer una pequeña perforación acá en este material. La batería.
aquí. Vamos a hacerlo aquí. Okay. Ponemos la función de percusión, perdón. Y vemos que la perforación queda perfecta. Esto cuando son materiales que tienen un soporte en donde hay un material sólido. Cuando no es material sólido, por el contrario, es muy importante tener en cuenta que esas brocas, cuando utilizamos la función de percusión y brocas para percusión, normalmente lo que sucede es que se rompe el material. Entonces, hay otras opciones como esta. Esta es una opción muy buena que se utiliza solo con giro, haciendo la perforación perfecta en cualquier material cerámico. Y pues para efectos de no romper el material soporte, que normalmente puede ser que es hueco o puede ser un bloque hueco, y en este caso al utilizar una broca de estas que son normalmente para vidrio, puede hacer la perforación perfectamente en cerámica. Como ven, hemos hecho algunas demostraciones hechas con todas las funciones del taladro. Ahora vamos a hacer una muy interesante, y es la de utilizar una punta de atornillar, viendo los diferentes niveles de torque de la herramienta. Entonces, para ello vamos a ver el caso de una un poquito acá. Ok, por ejemplo, vamos a insertar este tornillo en una madera que tiene, supongamos que no conocemos la dureza del material. Entonces, lo que yo hago por default es utilizar el nivel más bajo de torque. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en este punto, vieron aquí se alcanza a apreciar de que el tornillo todavía le falta un poquito más. Eso quiere decir que necesito un poquito más de torque. Entonces, le puse un nivel 3. Perfecto. Entonces, ya sé que los siguientes pernos que voy a colocar en ese material van a ser con nivel 3. Y automáticamente la herramienta se activa un embrague que permite que ya no gire más el mandril, haciendo que la fijación quede completamente rasa en el material. Bueno, ese es un poco la demostración, las ventajas que vimos de poder utilizar un taladro con todas estas ventajas que vimos. Un taladro atornillador inalámbrico me sirve como taladro de rotación para perforar metal, madera, plásticos, materiales sintéticos. Taladro percutor para perforar en materiales de mampostería, en concretos. Y me sirve también las funciones de variación de torque o de embrague, me sirve para utilizarlo como un atornillador. Entonces, adicionalmente, bueno, a todos los accesorios que puede utilizar, por ejemplo, las brocas escalonadas que se utilizan mucho en aplicaciones de cajas eléctricas, también las puedo utilizar con el taladro, y como lo ven, por eso es la herramienta más versátil que hay. Bueno, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que haya sido de su satisfacción. Recuerden todas las preguntas. Si hay alguna pregunta de algo que vieron acá y no lo pudieron entender, o alguna pregunta con alguna de las cosas que mostramos acá en esta sesión, no olviden ponerlas en el chat. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Buen día.